Estados Unidos, más de 800 trabajadores de la construcción mueren cada año en el trabajo. Las caídas son la causa número 1 de muertes en la construcción. 1 de cada 3 muertes de trabajadores en la construcción se debe a caídas. Estas caídas se producen en fracciones de segundo, cuando los trabajadores están sobre los techos, andamios, escaleras, puentes y otras superficies de trabajo. Pero estas muertes pueden evitarse. El video que está a punto de ver muestra cómo una caída rápida en las obras de construcción puede causar la muerte de trabajadores. El video también muestra lo que los empleadores deben hacer para que el trabajo pueda realizarse de forma más segura. Los empleadores tienen la obligación de proporcionar un lugar de trabajo seguro y el equipo de protección requerido. Podrán ver que el uso del tipo de protección adecuada contra caídas puede salvar vidas. Advertimos que las escenas que están a punto de ver muestran situaciones de muerte en las obras de construcción y pueden resultar impresionantes para algunas personas. Todas las escenas están basadas en historias reales. Un trabajador estaba colocando revestimiento de vinilo en una casa de 2 plantas. Estaba de pie sobre una escalera que estaba ubicada sobre un andamio. Un compañero de trabajo estaba en el andamio cortando piezas de revestimiento. El andamio no tenía barandas. Los trabajadores no llevaban ningún tipo de protección contra caídas. Cuando se encontraba en el escalón más alto de la escalera, el trabajador que estaba colocando el revestimiento se estiró demasiado hacia un lado y la escalera se volcó. Cayó casi 20 pies y se desplomó en el camino de entrada. Murió ese mismo día como consecuencia de las lesiones causadas por la caída. Echemos un vistazo a los acontecimientos que llevaron a este trágico accidente y veamos cómo podría haberse evitado. En el caso anterior, el trabajador que estaba instalando el revestimiento se encontraba sobre una escalera que estaba ubicada sobre un andamio. Esto es una violación muy seria y peligrosa de las normas de OSHA. Además, estos trabajadores no contaban con protección contra caídas. OSHA exige que los empleadores proporcionen a los trabajadores protección contra caídas cuando estén trabajando en andamios de más de 10 pies de altura desde el nivel inferior. Veamos nuevamente a los trabajadores colocando el revestimiento. Esta vez el trabajador está de pie sobre un andamio con gato totalmente cubierto. Tiene barandas en la parte superior, en el medio y en los extremos. Así, en lugar de correr riesgo de caer durante la colocación del revestimiento, este trabajador está protegido contra el peligro de caer. Este ejemplo muestra lo importante que resulta que los empleadores sigan las normas de OSHA para la protección contra caídas y así garantizar que los trabajadores cuenten con un lugar de trabajo seguro. Este tipo de muertes en la construcción puede evitarse. Las medidas de protección contra caídas que se muestran aquí salvan la vida de los trabajadores. Use protección contra caídas en el trabajo. Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. 2 trabajadores estaban ensamblando las paredes de una casa nueva de 2 pisos con sótano. Estaban trabajando en el segundo piso cerca del hueco de una escalera abierta. No había barandas de protección ni cubiertas sobre el suelo, y los trabajadores no llevaban puesta protección personal contra caídas. Después de ensamblar una sección de una pared, los trabajadores la levantaron y la movieron para ponerla en su lugar. Mientras la estaban moviendo, uno de los trabajadores avanzó hacia el hueco de la escalera sin protección para sujetar el lado de la sección de la pared. Cayó por el hueco de la escalera sin protección. Cayó 20 pies y se desplomó sobre el piso de hormigón del sótano. Murió a causa de lesiones en la cabeza e internas. Echemos un vistazo a los acontecimientos que llevaron a este trágico accidente y veamos cómo podría haberse evitado. En el caso anterior, los trabajadores estaban clavando los marcos de madera para ensamblar una sección de la pared nueva, y el hueco de la escalera no estaba protegido por una baranda de protección. Ahora el hueco de la escalera está protegido por una baranda de seguridad de acuerdo a las exigencias de OSHA.
Como antes, los trabajadores están avanzando para colocar la sección de la pared terminada. Esta vez, cuando el trabajador avanza hacia el hueco de la escalera, la baranda de protección lo detiene. Continúa hacia adelante para colocar la sección ensamblada en su lugar. Otra forma de proteger a los trabajadores es poner una cubierta adecuada sobre el hueco de la escalera. La cubierta debe ser segura. Como se muestra aquí, el trabajador pisa sobre la cubierta y continúa colocando la sección en su sitio. Este ejemplo muestra lo importante que resulta que los empleadores sigan las normas de OSHA para la protección contra caídas y así garantizar que los trabajadores cuenten con un lugar de trabajo seguro. Este tipo de muertes en la construcción puede evitarse. Las medidas de protección contra caídas que se muestran aquí salvan la vida de los trabajadores. Use protección contra caídas en el trabajo. Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Dos trabajadores estaban instalando los paneles de la cubierta de un puente. No llevaban puesta ninguna protección personal contra caídas y no había ninguna red de seguridad debajo del puente. Una trabajadora estaba preparándose para soldar el siguiente panel de cubierta en su lugar. Al avanzar hacia el panel de cubierta que debía asegurar, la trabajadora tropezó y cayó sobre un panel de cubierta que todavía no había sido asegurado. El panel se deslizó, creando una abertura. Cayó 75 pies desplomándose en el suelo. Murió instantáneamente a causa de lesiones. Echemos un vistazo a los acontecimientos que llevaron a este trágico accidente y veamos cómo podría haberse evitado. Los trabajadores no tenían protección contra caídas, algo que OSHA requiere que los empleadores provean cuando se trabaja en alturas de 15 pies o superiores. Veamos qué sucede cuando estos trabajadores usan protección contra caídas. Ahora hay una correa de seguridad horizontal temporal unida a las vigas. Cada trabajador usa un arnés de cuerpo completo y se conecta a la cuerda de salvamento usando una soga o lazo autorretráctil con capacidad de rescate. El sistema de correa horizontal puede llevar 2 o más anclajes conectados a las vigas de concreto. Una vez unido a la viga, un cable corre entre los anclajes y se conecta la cuerda de seguridad al cable. Al igual que antes, al caminar hacia un panel de cubierta que todavía no está asegurado, la trabajadora se tropieza y cae sobre un panel de cubierta sin asegurar. La correa de seguridad horizontal evita que caiga hasta el suelo. La trabajadora es bajada lentamente hasta el suelo. Otra forma de proteger a estos trabajadores es usar una red de seguridad. Ahora, cuando la trabajadora tropieza y cae sobre el panel de cubierta sin asegurar, la red la detiene y evita que caiga al suelo. Este ejemplo muestra lo importante que resulta que los empleadores sigan las normas de OSHA para la protección contra caídas y así garantizar que los trabajadores cuenten con un lugar de trabajo seguro. 2 trabajadores estaban reparando el techo de una casa de 2 pisos con un techo a 2 aguas. No llevaban puesto ningún tipo de protección personal contra caídas. Los trabajadores utilizaban clavadoras para colocar tejas sobre una capa antigua de tejas. Una trabajadora estaba cerca del borde del techo. Cuando se estiró para recoger otra teja, perdió el equilibrio, se deslizó por el borde del techo. Cayó más de 20 pies y se desplomó en el camino de entrada. Ella murió en el acto a causa de sus lesiones. Echemos un vistazo a los acontecimientos que llevaron a este trágico accidente y veamos cómo podría haberse evitado. En el caso anterior, los trabajadores no tenían protección contra caídas, como lo exige OSHA cuando se trabaja en la construcción residencial en alturas de 6 pies o más. Veamos nuevamente a los trabajadores colocando las tejas. Ahora ambos están usando los sistemas personales de protección contra caídas. Cada sistema tiene un arnés de cuerpo entero, una cuerda de seguridad de agarre y conectores. Los ganchos de seguridad se conectan con la cuerda de seguridad de cada trabajador con anclajes seguros en el techo que están ubicados más arriba.
Los anillos, en forma de D, conectan el arnés de seguridad de los trabajadores a su cuerda de seguridad de agarre. Como antes, la trabajadora se estira para recoger una teja, pierde el equilibrio, se resbala y cae. Pero ahora, como ella está usando un sistema de detención de caídas, solo se desliza 2 pies y no cae del techo. Este ejemplo muestra lo importante que resulta que los empleadores sigan las normas de OSHA para la protección contra caídas y así garantizar que los trabajadores cuenten con un lugar de trabajo seguro. 4 trabajadores estaban aislando el techo y aplicando la capa superior de una cubierta para techos de planchas de metal en un edificio alto, prediseñado. La superficie del techo era bastante plana, no había zona de cubierta controlada y los trabajadores no llevaban puesta ninguna protección personal contra caídas. Los trabajadores usaban taladros para atornillar las planchas de metal a las viguetas. Cuando uno de los trabajadores avanzó sobre el techo, dio un paso en falso. Cayó por el espacio que había entre las viguetas y se desplomó en el piso de abajo. Murió al día siguiente a causa de las lesiones. Echemos un vistazo a los acontecimientos que llevaron a este trágico accidente y veamos cómo podría haberse evitado. En el caso anterior, los trabajadores no tenían protección contra caídas, algo que OSHA exige que el empleador suministre cuando se trabaja a alturas de o más. Veamos nuevamente a los trabajadores colocando las planchas metálicas del techo. Y vean lo que sucede cuando estos trabajadores usan protección contra caídas. Ahora están usando una correa de seguridad horizontal temporal. Esto incluye un cable horizontal unido a 2 o más puntos de anclaje en el techo. En este sistema, los trabajadores conectan sus arneses a una correa de seguridad asegurada a la estructura del techo en lugar de puntos de anclaje individuales. Una vez más, cuando el trabajador pisa en falso y cae entre las viguetas, su correa de seguridad lo detiene y evita que caiga al piso de abajo. Mientras está colgando de su sistema de detención de caídas, un compañero de trabajo lleva un elevador y lo rescata. Este ejemplo muestra lo importante que resulta que los empleadores sigan las normas de OSHA para la protección contra caídas y así garantizar que los trabajadores cuenten con un lugar de trabajo seguro. 2 workers were re-roofing a 2-story townhome. They were not wearing any personal fall protection, but guardrails were installed on the roof. The roof of the building was pitched, and there was one skylight in the area that the workers were re-roofing. One worker was using a nail gun to install new shingles over the single layer of old shingles. He was installing shingles in the center of the roof near an unguarded skylight. A coworker was setting shingles. As the worker nailed shingles near the unguarded skylight, he stepped backwards onto it. The skylight was not strong enough to hold his weight, and it broke. He fell through the skylight. He fell 15 feet and landed on the floor below. He was badly injured and died 2 days later at the hospital. Let's look at the events leading up to this tragic incident and see how it could have been prevented. The roof already had guardrails, so the employer thought his workers were protected from fall hazards. But he was wrong. Originally, when the worker was installing shingles near the skylight was only covered by a translucent plastic dome. Now, the skylight is guarded by a cover that meets OSHA requirements. As before, the worker is nailing in shingles. Now, as he steps backwards, instead of stepping onto the skylight, he bumps into the cover, regains his footing, and continues installing shingles. This example shows the importance of employers following OSHA's fall protection standards to ensure that workers are provided with a safe workplace. These types of construction deaths are preventable. The fall protection measures shown here save workers' lives. Use fall protection on the job. It could be the difference between life and death.